Cordial saludo, apreciadas familias, jóvenes y niños. En este momento de encuentro personal con el Señor, vamos a hablar del canon de la Biblia. Iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El canon de la Biblia es un conjunto de 73 libros de diferentes estilos organizado en dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. La primera parte, con muchas diferencias en la nomenclatura y en el orden de los libros, es común al judaísmo y al cristianismo. Fue escrita por diversos autores en diversas épocas y contiene las tradiciones religiosas de Israel, los judíos y de los primeros cristianos del Nuevo Testamento. Inicialmente fue escrita en 3 idiomas: hebreo, arameo y griego. El Antiguo Testamento fue inspirado y escrito entre el siglo V a.C. y el año 367 a.C. El Antiguo Testamento comienza desde la creación del mundo y con la creación de Adán y Eva, el primer hombre y la primera mujer. Desde la creación del hombre y la mujer, Dios los toma en sus manos y los conduce según sus designios a la comunión con Él. La historia de la salvación contiene una lista kilométrica de actos salvadores por Dios realizados a lo largo de los siglos. Desde la creación, Dios se manifestó en la liberación de Egipto y culmina en la persona de Cristo Salvador. Con Él fuimos liberados de la ley mosaica, del pecado y de la muerte e introducidos a la nueva alianza. Las 4 etapas básicas de la historia de la salvación: creación, la caída, la venida de Cristo, la muerte y resurrección del Salvador. La conversión, el arrepentimiento, el bautismo, la confesión, la lectura, la escucha, meditación, oración de la palabra y vivencia de la Eucaristía. Por la fe, ella nos salvará en el último día. En la Sagrada Escritura, Dios habla al hombre a la manera de los hombres. Por tanto, para interpretarla bien, es preciso estar dispuestos y atentos a lo que los autores humanos quieren afirmar sobre lo que Dios quiere manifestarnos mediante su palabra. Canon también significa regla, medida, metro, caña, junco, etc. El canon bíblico de la Iglesia Católica reconoce 73 libros como parte de la Sagrada Escritura. Comprende 46 escritos del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento, para un total de 73 libros. Jesús usó el canon de Alejandría con los 7 libros deuterocanónicos, el cual eran más usados por los judíos en la época apocalíptica. Este canon fue utilizado por Cristo y sus escritores del Nuevo Testamento. El canon alejandrino fue escrito entre el siglo V a.C. y el año 367 a.C., llamada también como la Septuaginta o Biblia de los 70. Cuando Jesús inicia su ministerio público, no existía el Nuevo Testamento en la tradición judía y también en la cristiana. Estos textos tienen un único autor, Moisés, el patriarca que lideró a los judíos durante su huida de Egipto y a quien, según se relata en el libro del Éxodo, Dios Yahvé dictó la Torá cuando se encontraba en la cumbre del monte Sinaí. ¿Cuándo es algo canon? Cuando algo es oficial o que pertenece a la misma línea o al mismo universo. El Nuevo Testamento es la segunda parte de la Biblia. El Nuevo Testamento narra la vida, dichos y hechos, misterio
crucifixión, muerte y resurrección de Jesucristo, así como los eventos del cristianismo del siglo I, fue compuesto en los años 50 y 100 después de Cristo. El Nuevo Testamento lo componen 27 libros, los Evangelios, los Hechos de los Apóstoles, las epístolas o cartas de Pablo, las epístolas universales y el libro del Apocalipsis. En el Nuevo Testamento encontramos el registro de la vida y las enseñanzas del Salvador durante su ministerio terrenal. Los libros de Mateo, Marcos, Lucas datan en algún punto entre los años 60 después de Cristo y año 85 después de Cristo. Del año 35 después de Cristo al año 40 después de Cristo, se dice que es una secuela del Evangelio. Según San Lucas, los Hechos de los Apóstoles se escribieron con toda probabilidad en el primero y en el mismo del Evangelio de San Lucas. El Evangelio de San Juan, con toda probabilidad, fue escrito entre el año 90 al año 100 después de Cristo. Las cartas o epístolas acreditadas por el apóstol Pablo, Romanos, Corintios, Gálatas y otros, se fecharon durante la carrera del apóstol de los años 50 a los años 65 después de Cristo. Muchas de los autores de las cartas de Pablo son disputadas. Las cartas de Juan y Pedro fueron escritas probablemente entre el año 70 después de Cristo y el año 100 después de Cristo. El Apocalipsis posiblemente fue escrito alrededor del año 95 después de Cristo al año 100 después de Cristo. Pocas certezas, pero muchas suposiciones. En el año 107 después de Cristo escribe San Ignacio de Antioquía: donde quiera que está Jesucristo, allí está la Iglesia Católica. Después de muchas reuniones, acuerdos y desacuerdos, ires y venires, recopilar información de un lado y de otro, reuniendo cartas, en el año 382 después de Cristo, queda como tal definido el canon de la Iglesia Católica. La eficacia y la veracidad de la Biblia como palabra de Dios se le dio en el Concilio Vaticano de Trento. A partir del año 382, la Iglesia Cristiano-Católica venera la Biblia como palabra de Dios, como venera el cuerpo de Cristo. Del año 382 al año 1517, todas las Biblias tenían su canon en orden tanto protestante como católicos. En el año 1520, Martín Lutero los dejó después del Apocalipsis. En el año 1825, todas las religiones tenían 73 libros en su Biblia. A partir de este año, las Sociedades Bíblicas Unidas que le quitaron 7 libros a la Biblia, dejando como canon para ellos 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Siempre que se vaya a adquirir una Biblia, es fundamental que tengamos en cuenta lo visto en este encuentro y en el anterior. El Antiguo Testamento quiere decir Antigua Alianza. El Nuevo Testamento, Nueva Alianza. La Iglesia Católica siempre ha venerado la Sagrada Escritura como lo ha hecho con el cuerpo de Cristo. Que el Señor Dios Todopoderoso nos bendiga y nos guarde de todo mal y peligro y nos conceda la gracia de su amor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.